El cinismo y el neoplatonismo. Se le llama neoplatonismo al conjunto de doctrina procedentes de la escuela de inspiración de Platón y tuvo un lugar en el siglo III y en el siglo IV. El neoplatonismo es la representación de la expresión del último pensamiento pagano de la antigüedad, en la cual reúne las ideas de Platón y posteriormente va a dar paso a la doctrina que sostiene la emanación mística frente al mundo material y desde el principio espiritual. Se define a sí misma como las aportaciones procedentes de las diversas corrientes de pensamiento cinismo. La secta tuvo como fundador a Aristóteles, discípulo de Sócrates, el cual rechazaba todas las comodidades que se le brindaban y era visto de mala manera. Consistió principalmente en querer introducir en medio de la depravación en Grecia. La filosofía medieval toma como base al escepticismo. Toda la cultura se centró alrededor de los monasterios y centros religiosos. Esta época fue llamada oscurantismo por el poco acceso de que tuvo la población a la cultura en general. Hubo dos periodos en esta era. La patrística, que se desarrolla por el cristianismo gracias a los padres de la Iglesia, que se extiende en el occidente hasta el año 536 y en el oriente hasta el 749. La otra es la escolástica del siglo IV y perdura hasta el siglo XVI. La patrística se desarrolla para que existieran dogmas cristianas que defendieran a la Iglesia de la filosofía griega, que ellos consideraban herética. Los padres apologistas son los que se dedican a defender el renaciente cristianismo, entre ellos son Justino, Ireneo y Tertuliano, bajo la influencia de las ideas de Platón. Todo esto era su centro de interés, era Dios. En la Edad Media, en 476 después de Cristo, recibe el nombre por la caída del Imperio Romano de Occidente del 476, creencias religiosas monoteístas, judías, cristianas y musulmanas. También hablaremos de San Agustín de Hipona y San Anselmo de Canterbury. San Agustín decía que la filosofía, al estudiarla, era la causa de la felicidad, y esto hace que era fe y razón, que existía la fe para la razón. Asimismo decía que la razón era entender para creer y creer para entender, haciendo así la fe el centro de todo. Decía también que la colaboración era fe y razón. Interiorismo, la verdad está en tu interior. También San Agustín de Hipona le hace una crítica al escepticismo, ya que decía que no podemos conocer con certeza, pero San Agustín está convencido en que sí. San Anselmo de Canterbury, por lo tanto, es famoso por la prueba de la existencia de Dios, con su argumento ontológico. Bueno, en esto consistía que su teoría se basaba en 4 cosas. Una, en que todas las personas siempre creeríamos en alguien, ya sea una persona suprema, o sea, más alto que una persona normal, que obviamente lo creería como el Dios perfecto, o que una persona tenía noción de que una persona era más, con una mentalidad más alta y que era muchísimo más inteligente, más todo. Entonces decía que la segunda
era entender que Dios es un ser tan perfecto que es imposible encontrar otro mejor. Y la tercera decía que si imaginabas este Dios era porque realmente existe. Y si tú lo piensas es porque existe, dando a entender que Dios existía. Y por último decía que si pensabas que esa persona existía era porque realmente de verdad existía. O sea, ¿creerías en una cosa que no existe? Obviamente no. Y pues con esta teoría dice que obviamente si lo piensas es porque existe. Asimismo da como a entender que Dios existe. Era su teoría, obviamente. Y bueno, la escolástica. Comprender la relación divina a través de la razón humana, integrando la filosofía griega y la revelación cristiana, fe y razón. Hace una armonía entre fe y razón. Principales representantes fue San Anselmo, San Duns Scoto, Marmónides, y en la Edad Media la educación cristiana consistía en el cristianismo, el germanismo, la acentuación del asceticismo, la vida emotiva y la religiosa, materias abstractas, carácter universal, aspecto verbalista y disciplinas rigurosas, y la educación caballeresca. San Agustín está convencido en que sí. San Anselmo de Canterbury, por lo tanto, es famoso por la prueba de la existencia de Dios, con su argumento ontológico. Bueno, en esto consistía que su teoría se basaba en 4 cosas. Una, en que todas las personas siempre creeríamos en alguien, ya sea una persona suprema, o sea, más alto que una persona normal, que obviamente lo creería como el Dios perfecto, o que una persona tenía noción de que una persona era más, con una mentalidad más alta y que era muchísimo más inteligente, más todo. Entonces, decía que la segunda era entender que Dios es un ser tan perfecto que es imposible encontrar otro mejor. Y la tercera decía que si imaginabas este Dios era porque realmente existe. Y si tú lo piensas es porque existe, dando a entender que Dios existía. Y por último decía que si pensabas que esa persona existía era porque realmente de verdad existía. O sea, ¿creerías en una cosa que no existe? Obviamente no. Y pues con esta teoría dice que obviamente si lo piensas es porque existe. Asimismo da como a entender que Dios existe. Era su teoría, obviamente. Y bueno, la escolástica. Comprender la relación divina a través de la razón humana, integrando la filosofía griega y la revelación cristiana, fe y razón. Hace una armonía entre fe y razón. Principales representantes fue San Anselmo, San Duns Scoto, Marmónides, y en la Edad Media la educación cristiana consistía en el cristianismo, el germanismo, la acentuación del asceticismo, la vida emotiva y la religiosa, materias abstractas, carácter universal, aspecto verbalista y disciplinas rigurosas, y la educación caballeresca. Santo Tomás de Aquino piensa que el hombre solo verá a Dios cara a cara. Solo conocerá realmente su esencia en el más allá. Y esto es algo revelado en las Sagradas Escrituras. El texto de Santo Tomás fue inmenso, tanto que su obra marca una de las esencias grandes de culminaciones en la historia de la filosofía. Después de él, los filósofos occidentales solo se podían elegir entre seguir a la humildad
o inclinarse a otra dirección diferente. El interés de la filosofía tomista empezó a restablecerse por la escuela tomista, perteneciente como una de las más importantes en el pensamiento contemporáneo. Entre los pensadores católicos y no católicos que han trabajado dentro del marco tomista han estado los filósofos franceses Jacques Maritain y Ephraim Gelson. En la Suma Teológica se reconoce tres posturas de tres autoridades de la filosofía cristiana que mantienen que no es necesaria dicha demostración y no representativos rechazan Santo Tomás. Uno de los puntos de vista es que no todo el mundo entiende por Dios aquello mayor de lo cual no cabe pensar nada. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona busca explicar la existencia de Dios. Esto con base y habla de la unificación del grupo social, donde hay 5 vías en las cuales se explica el orden del mundo, los grados de perfección, la contingencia y la causa subordinada y el movimiento. Esto formando así las 5 vías, las cuales cada una debe explicar que básicamente la existencia de Dios, como ya habían dicho. Y ambos se basan en la comprobación de la existencia de Dios y de cómo todo era en torno a Dios. Todo lo relacionaban con Él. La Reforma Protestante y Lutero. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero, que fue uno de los principales del protestantismo. Bueno, fue un monje que en 1517 clavó las 95 tesis afuera de la iglesia de Wittenberg. Lo importante de las 95 tesis era una serie de proposiciones en forma de queja para reformar las indulgencias de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia estuvo vendiendo indulgencias a la gente para así recibir una ganancia. Vendía estas indulgencias a la gente que había perdido a unas personas y que estaban cruzando entre el purgatorio, que era donde se tenían que pagar estas indulgencias, que eran donde pagaban los pecados. Y esas indulgencias tenían la confesión de los pecados y hacía que la persona pudiera salir del purgatorio más fácil y más rápido. Lo que esto era básicamente una falsa, porque era imposible hacer eso, ya que se tiene que cumplir el ciclo y tiene que dejar que pase por eso, donde tienes que pagar tus pecados y así poder tener un descanso. Pero esto la iglesia tuvo con fines para tener ganancias. Así que pues Martín Lutero era quien estaba a nada de que pues básicamente no estaba a gusto con lo que estaba haciendo la iglesia. Lo que hace esto es que la iglesia lo excomulgue, pero aún así él tuvo mucho apoyo y se dejaron de vender estas indulgencias porque básicamente las personas dijeron: esto es una mentira y nos están quitando dinero, porque realmente pues las indulgencias no podrían pagar los pecados que hizo la persona. Hola, yo les voy a hablar de la reforma de Martín Lutero. A los 22 años ingresó al monasterio. En 1507 fue nombrado como sacerdote o se ordenó como sacerdote. Dio cursos en la universidad. Leyendo Romanos se dio cuenta que el justo por la fe vivirá. A Martín Lutero lo acusaron de practicar herejía por contradecir la práctica de indulgencias. Las indulgencias eran el pago por tus pecados, o sea, literalmente pagabas por tus pecados. Lutero se defendió públicamente de la acusación de herejía.
Martín Lutero clavó en las puertas de Wittenberg sus 95 tesis. La iglesia lo llamó para que se contradijera, por lo cual él no asistió. Murió a sus 63 años y mientras estaba en su lecho de muerte, él hizo una oración pidiéndole a Dios que lo llevara con él. Les voy a hablar un poco de la escolástica. Es la corriente filosófica y teológica que intenta utilizar la filosofía grecolatina para poder comprender la revelación religiosa del cristianismo. La escolástica es la escuela que se desarrolló en la Edad Media. Siempre hubo una distribución entre la razón y la fe. La fe tuvo mayor predominio sobre la razón, ya que en la Edad Media dominaba la Iglesia. Dentro de la escolástica, todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad. La escolástica se desarrolló en 3 fases. Una se refería a la identificación de la razón y la fe. La segunda se refería al pensamiento y la tercera se refería a la separación entre la razón y la fe. La filosofía moderna. La filosofía moderna abarca desde los comienzos del Renacimiento, la Reforma protestante hasta los últimos años del siglo XX. Se le conoce como filosofía moderna a lo que comenzó con Descartes. Las características de Descartes hasta Husserl es que combinaron el punto de partida de la filosofía. La filosofía moderna se divide en 2 grupos, los racionalistas y los empiristas. El racionalismo, que está a cargo de René Descartes, se complementa con el criticismo de Kant, el sistema de pensamiento de la razón en la adquisición del conocimiento. Por lo contrario, el empirismo resalta el papel de la experiencia, mientras que René Descartes pensaba que se adquiría el conocimiento por el pensamiento. Los empiristas o el empirismo resalta que es por papel de la experiencia, o sea, por medio de la experiencia, por lo que vives, aprendes. Les hablaré un poco sobre el empirismo. ¿Quién pertenece al empirismo? David Hume y John Locke. El empirismo considera que se aprende por medio de la experiencia, como ya se los había platicado antes. Para ellos la experiencia era la única fuente de conocimiento, o sea, la única forma que tú vas a aprender es por medio de la experiencia. Esto creían los empiristas. Ahora les voy a hablar un poco de Descartes. Como ya les había comentado, él perteneció a la filosofía moderna. Elaboró un método de conocimiento que constaba en 4 reglas. Una era aceptar lo verdadero, aquello que se muestra distinto. O sea, él solamente aceptaba lo que se mostraba distinto. Un ejemplo, las matemáticas. Obviamente todos entendemos las matemáticas. Bueno, no es cierto. Pero en sí las matemáticas son distintas o son entendibles porque son exactas. La segunda era el análisis. La tercera era la síntesis, que era ordenar los pensamientos. Y la cuarta era la duda metódica. Esto Descartes se enfocó para así poder lograr un cambio.